Hola, estimados alumnos, ¿cómo me les va? Mucho gusto. El día de hoy vamos a ver un tema de riesgo de trabajo. Este tema reviste importancia dado que todos en algún momento podemos llegar a tener un infortunio, ya sea como trabajador o como patrono en el caso que sea un colaborador quien se accidente. Yo les envié a ustedes un resumen sobre el riesgo de trabajo. El artículo 193 habla sobre la responsabilidad o la obligación patronal de asegurar a sus trabajadores. La responsabilidad del patrono en cuanto a asegurar a sus trabajadores subsiste aún en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, de quienes el patrono se valga para la ejecución o realización de los trabajos. Ese artículo es sumamente importante en el hecho de que si en algún momento un trabajador se accidenta y nosotros contratamos a un intermediario, aún en ese caso también hay responsabilidad nuestra. Me explico. Yo voy a hacer una casa, contrato a un maestro de obras que a su vez contrata a unos trabajadores. Yo no conozco a los trabajadores ni tampoco los contraté. No, en ningún momento establecí ninguna relación laboral con esos trabajadores. Resulta que esos trabajadores llegan a laborar y es el intermediario, que en este caso es el maestro de obras, quien le paga a ellos. Porque yo combine con el maestro de obras en pagarle por metro cuadrado. Resulta que viene y uno de los trabajadores, una semana después de estar al servicio del maestro de obra, se cae, se corta un brazo o le pasa un accidente. Eh, Se va al INSS, lo atienden en el INSS y resulta que el muchacho no estaba asegurado por parte del maestro de obras. En este caso, la demanda, viene el señor, el trabajador, y demanda al dueño del inmueble. Ustedes se van a asustar porque ustedes no tienen en su mente ninguna relación laboral con ese trabajador. Pues sí, resulta que este artículo indica que la responsabilidad del patrono subsiste aún en el caso de intermediarios. De ahí la importancia de que todo trabajador que esté en mi empresa o que esté al servicio de de un intermediario del cual yo tengo una relación laboral con él, una relación contractual con él, yo me puedo ver en mi condición de patrono, me puedo ver afectado. De ahí que ese artículo es muy importante debido a la responsabilidad solidaria que tengo yo como patrono con los trabajadores que estén al servicio de un intermediario. El artículo 194 habla sobre la exclusión de los riesgos de trabajo. En este caso, solo hay una exclusión y es en el caso de la relación meramente familiar de personas físicas cuando en el lugar de trabajo labore cónyuge, ascendientes o descendientes, es decir, mis padres, mi esposa o mis hijos estén laborando. Ahí está excluido del riesgo de trabajo. ¿Qué implica eso? Implica que yo no estoy en la obligación de pagar una póliza de riesgo, pero si se accidentan, yo tengo una responsabilidad. Si llega a mi establecimiento comercial, los funcionarios del INSS que usualmente andan y me preguntan, mire, ese trabajador quién es, mi esposa, no hay ningún problema. Ellos no me van a hacer ninguna boleta por estar infringiendo alguna ley de riesgo de trabajo. Pero tengo que tener claro que si esa persona se accidenta, yo tengo que asumir los riesgos de ese accidente. Entonces, la única exclusión de riesgo de trabajo es cuando conmigo laboran mi entorno inmediato, padres, esposa e hijos. El artículo 196 define
lo que es un accidente de trabajo. Bueno, el artículo 195 más bien define qué es un riesgo de trabajo. Dice que constituye riesgo de trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o como consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada. Primer punto, relación subordinada, artículo 18 del Código de Trabajo. Todas las personas o todos los trabajadores deben de cumplir los tres presupuestos: subordinación, remuneración y subordinación jurídica, prestación de un servicio y remuneración. Pero el riesgo de trabajo se divide en dos: se divide en accidentes de trabajo y en enfermedades de trabajo. Accidente de trabajo es aquel hecho fortuito que sucede con ocasión del trabajo que se está prestando. El muchacho que se sube a una escalera y se cayó, se accidentó, accidente de trabajo. Enfermedad del trabajo son aquellos casos en los cuales, con ocasión del trabajo, un trabajador sufre alguna enfermedad. Por ejemplo, el muchacho que va a soldar, que está soldando y que está con una máscara, y que después de tantos años estar trabajando, la vista se le empieza a perder o a disminuir, producto de todo ese de la chispa que genera el estar soldando. Viene él y empieza a tener presbicia, astigmatismo o alguna cuestión propia de la vista. Esa es una enfermedad del trabajo. Las personas que digitan y que producto de esa digitación se les afecta el túnel carpal. Eso es una enfermedad del trabajo. La persona que carga, que carga bultos, y que producto de estar cargando bultos con el paso del tiempo tiene lumbalgia. Y así sucesivamente. Esas personas califican como enfermedad del trabajo porque fue algo que se fue desarrollando a través del tiempo, pero como con ocasión de la labor que prestaba. Entonces, importante, riesgo de trabajo se divide en accidentes y en enfermedades. Ahora bien, el artículo 196 habla sobre accidentes de trabajo. ¿Cuándo estamos ante un accidente de trabajo? Primero que todo, accidente de trabajo es todo lo que suceda al trabajador en el puesto de trabajo o con ocasión de eso. Como le indiqué antes, se cayó de una escalera, bueno, todo lo que pueda suceder. Pero también sucede riesgo de trabajo en el trayecto que el trabajador tenga de su casa a la empresa y viceversa. Pero eso es el viaje que él tenga. Digamos, el muchacho entra a las 7 de la mañana y se desplaza de Florencia a Ciudad Quesada, que es su lugar de trabajo. Tiene un accidente 20 minutos antes o 10 minutos antes de ingresar a su trabajo. Eso es accidente de trabajo. Pero si el muchacho vive en Florencia y tiene un accidente rumbo a Ciudad Quesada, pero lo tiene a las 4 de la mañana, perfectamente el INS podría indicar de que eso no es un accidente de trabajo, porque él no se está desplazando con 3 horas de antelación de su casa a su lugar de trabajo. Hay mucho tiempo, mucha distancia. Tiene que ser en el tiempo previo a su ingreso de trabajo o posterior a su ingreso de trabajo, a cuando sale de su trabajo, y que vaya ya sea para su casa, si es que está saliendo, o rumbo a la empresa. Aquí es importante indicar de que el trabajador no se puede desviar de la ruta habitual. Esa ruta habitual es la que siempre él va a utilizar para llegar a su puesto de trabajo o para llegar a su casa una vez que salga. Pero también de igual manera no se puede quedar en esa ruta. Una manera de ejemplo, yo trabajo en la Municipalidad de San Carlos y vivo en La Marina, de la Municipalidad de La Marina, que es el bar El Estadio. Ahí yo me quedo. ¿Es en ruta a mi casa? Sí, pero me quedé
sin justificación alguna. Eso no es accidente de trabajo. O el desviarse. Mismo ejemplo, trabajo en la municipalidad, vivo en la Marina y el accidente lo tuve, digamos, en Barrio Lourdes. Digamos que para ir a la Marina, Barrio Lourdes no está sobre mi ruta. Tampoco es eso o accidente de trabajo, excepto de que exista alguna situación de fuerza mayor que haya provocado que yo me haya desviado y la manera para llegar a la Marina era tomando un atajo que me llevaba inicialmente por Barrio Lourdes, porque resulta que había un accidente ahí por la bomba, por la estación de servicio Delta. Entonces yo tuve que desviarme y tomar un atajo y llegar, pero tengo que demostrar eso. Pero importante que tengan claro que accidente de trabajo es todo aquello que suceda en ruta de mi casa al trabajo, durante el tiempo de trabajo o cuando yo ya me vaya rumbo para la casa. Enfermedad del trabajo, es el artículo 197, es cuando dice se denomina enfermedad del trabajo todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa. Y aquí viene la palabra acción continuada, que era lo que yo les indicaba, que es lo que es esa cuestión continua que se tiene a través del tiempo que provocó esa enfermedad. Después de eso es el artículo 197. El artículo 199 me lleva a los casos en los cuales no se constituye como riesgo de trabajo. Es decir, hay una inexistencia de que sea catalogado por parte del INSS como un riesgo de trabajo. ¿Y en qué caso estamos con eso? Primero que todos los provocados intencionalmente, que fuera el resultado o la consecuencia de un hecho doloso del trabajador. ¿Qué es un hecho doloso del trabajador? Dolo es cuando yo quiero y hago algo. Ahí hay dolo. Hay voluntad del trabajador porque suceda ese hecho. Así que provocado intencionalmente por un hecho doloso es la persona que se sube al techo de la casa y con el propósito de crear de un riesgo de trabajo se cae intencionalmente del techo y se quiebra el pie. Entonces, si se logra demostrar que ahí hubo un hecho doloso, intencional, no es riesgo de trabajo. Otro ejemplo que sucede con facilidad de la gente peón de campo, que viene y que se corta con el machete de manera intencional para provocar una incapacidad por parte de INSS durante varios tiempos. Entonces tampoco eso es riesgo de trabajo. Entonces ese es el inciso A. Y el inciso B, lo debido a embriaguez del trabajador y que sea imputable al trabajador, o cuando acuda con drogado o cualquier otra sustancia narcótica que produzca un estado en el cual el trabajador no esté en su sano juicio, en sus 5 sentidos. Se exceptúa de esto cuando la droga sea por prescripción médica, pero son casos muy calificados. Pero si un trabajador llegó en estado de embriaguez y tiene un accidente, eso no es riesgo de trabajo. Importante también indicar de que cualquier hecho en el cual yo tenga que demostrar que fue intencionalmente, dolosamente o que estaba bajo los efectos de drogas, tengo que demostrarlo mediante prueba documental o testigos. Tiene que haber un debido proceso, porque el INSS, si logra demostrarlo, que en efecto no es un riesgo de trabajo, yo tengo que tener también de igual manera debidamente documentado ese hecho. Además de eso,
El artículo 200 tiene que ver con los aprendices que hacen su práctica profesional en la empresa. Indica que dice que se considerarán trabajadores para efecto de la póliza de riesgo de trabajo los aprendices y otras personas semejantes, aunque en falta de su razón de pericia no reciban salario. Este es el típico caso de un estudiante que va a hacer una práctica profesional a una empresa. Obligatoriamente tiene que tener póliza de riesgo de trabajo, ya sea por parte de la universidad o de la empresa. Porque si tiene un accidente en el trabajo, es responsabilidad de la empresa que lo tiene ahí, cubrir los gastos en caso de que este estudiante o este practicante no tenga la póliza de riesgo de trabajo. El artículo 201 indica, patrono debe responder, trabajador no asegurado, el patrono tiene que responder. El riesgo de trabajo es una póliza que es obligatoria, universal y forzosa. Todo trabajador, sin excepción, sector público o privado, debe de tener una póliza, debe estar asegurado contra el riesgo de trabajo. Si esa persona tiene un accidente, el INSS le va a cubrir todos los costos médicos que eso conlleva. Y si no está asegurado, el INSS lo va a atender siempre. Pero los gastos que tenga el INSS de ese trabajador, los gastos médicos y todo lo correspondiente, el INSS se lo va a cobrar al patrono por la vía administrativa en primera instancia, y si no paga por la vía administrativa, por la vía judicial. ¿Qué pasa si el patrono no tiene ningún bien ni nada que agarrarle? Pues entonces el INSS va a perder el dinero. No tienen cómo recuperar lo que gastó en el trabajador. Pero si el patrono tiene bienes, perfectamente el INSS, mediante una demanda ante el juzgado, puede embargarle los bienes. De hecho, yo llevo varios casos de eso, en el cual el INSS ha llevado a cobro judicial, y eso, si tenemos la oportunidad en clases, se los explico con mayor detalle. Ahora bien, el artículo 206 indica momento en que entra a regir la póliza de riesgo de trabajo. ¿A partir de qué momento entra a regir? A partir del momento en que se paga. Si se paga a las 10 de la mañana la póliza de riesgo, es a partir de ese momento que entra a regir. ¿Qué pasa si yo pago a las 10 de la mañana la póliza, pero el accidente sucedió a las 9? No lo cubre. Porque no estaba asegurado en ese momento. Si no, sería muy fácil y que cada vez que se accidente un trabajador, el patrono va y en carrera al INSS a asegurarlo. ¿Cuándo termina la póliza? Termina el día que vence en jornada laboral. Por lo tanto, si la póliza de riesgo de trabajo vence el 20 de marzo del 2021, pues entonces ese es el día que vence y termina con la jornada laboral. Ahí eso es el plazo de vencimiento. Ok, ahora bien, en el artículo 107 del resumen que les di, habla sobre el momento en que entra a regir la póliza, ya se lo expliqué, y termina en el momento en que se venza, o también cuando ya el patrono no pague la póliza. Hay 10 días de gracia para el pago de la póliza. Si un
trabajador se accidenta en ese periodo de gracia, siempre el INSS lo va a cubrir y el patrono está salvado, por así decirlo. Son 10 días de gracia que tiene. Por lo tanto, si vence el 20 de septiembre, la póliza, el INSS siempre le va a dar 10 días de gracia al patrono para que pague la póliza de renovación, y en caso de que tenga un accidente el trabajador en esos días, el INSS lo cubre. El artículo 214. Obligaciones patronales. ¿Qué obligación tiene el patrono en caso de un accidente por riesgo de trabajo? Tiene la obligación de brindar todos los detalles al INSS en caso de que sea requerido. Obligatoriamente llenar una boleta de aviso de accidente o de enfermedad de accidente. Pero bueno, si es un accidente que sucedió en ese momento, hay una boleta que pues ahora está, o van a solicitarla al INSS o está por medio de internet, en formato digital. Esa boleta hay que llenarla. Hay 8 días hábiles para llenar esa boleta y dar aviso del accidente. Y eso es importantísimo, muchachos, que no se les olvide los 8 días. Porque si ustedes avisan al INSS de un accidente en el 9º día o en el 10º día, ya el INSS no los cubre. Tienen 8 días hábiles para reportar un accidente. He llevado casos en los cuales un trabajador se desplaza de su lugar de trabajo, de su casa a su lugar de trabajo. En el camino tiene un accidente. La empresa considera que ese accidente fue un accidente de tránsito porque chocó la moto con otro carro. No lo reportan. Tiempo después llega una demanda y resulta que la demanda es porque el trabajador indica de que eso fue un riesgo de trabajo y no un accidente de tránsito, debido a que iba en ruta de su casa a la empresa. Eso se llama riesgo in itinere o riesgo en tránsito. Es una frase en latín, riesgo in itinere. En este caso, que también pues he llevado varios casos al respecto, la empresa es demandada, igual que el INSS, y el INSS va a quitarse el tiro, como dicen, debido a que van a alegar ellos de que ese riesgo de trabajo no fue reportado dentro del plazo establecido por ley, que es de 8 días hábiles. Y cualquier gasto que tenga que incurrir el patrono tendrá que ser asumido por este y no por el INSS. También debe cooperar como parte de las obligaciones del trabajador en brindar, además de los detalles, los pormenores del accidente, brindar testigos en caso de que así sea requerido. Debe remitir en los primeros 10 días de cada mes al INSS, y ahora lo hace en forma electrónica, la planilla de los trabajadores de que están asegurados con riesgo de trabajo. Ya eso hay un formato digital donde se indica mediante clave que es oportunamente el INSS la brinda, donde se reporta a todos los trabajadores los días que laboraron y el salario que perciben. Y también es obligación del patrono adoptar todas las medidas preventivas con el propósito de que el riesgo de siniestrabilidad o de accidente en la empresa sea menor, porque tiene un costo no solo para el INSS como tal, sino también para la empresa, porque cada vez que hay un accidente, la póliza de riesgo de trabajo se ve incrementada. Indicarles también
de que el artículo 213 habla de la cobertura del riesgo de trabajo. ¿Dónde, qué cubre? ¿Qué espacio territorial cubre? Bueno, aquí indica que el riesgo de trabajo cubre el territorio nacional, que comprende, además del área territorial propiamente dicha, el mar territorial y el espacio aéreo. Entonces, tierra, mar y aire cubre el riesgo de trabajo. Eventualmente podría cubrir riesgo de trabajo a colaboradores o trabajadores que se desplacen a otros, al extranjero, pero para poder cubrirlo en el extranjero tiene que cumplir un requisito previo, que en este caso deben reportar al INSS que ese trabajador, parte de su función es desplazarse a Centroamérica, y entonces si sucede un accidente puede ser cubierto por riesgo de trabajo por el mismo hecho de que el accidente lo tuvo, aunque está fuera del país, con ocasión de la labor que él brinda a la empresa. También indicarles, no se le olviden los 8 días, eso es importantísimo. El artículo 18, ¿a qué prestaciones tiene derecho el trabajador? Todo trabajador que tenga un riesgo de trabajo está o recibe las siguientes prestaciones: asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y rehabilitación, para lo cual el INSS tiene un super hospital que es, bueno, tiene un Centro Nacional de Rehabilitación y también un reciente edificio en el cual brinda con médicos expertos en el área todo lo que tiene que ver con los tratamientos quirúrgicos y de rehabilitación, prótesis en caso de que sea requerido, e incluso si el trabajador es de escasos recursos, le paga los desplazamientos de su casa al centro de rehabilitación, al CENARE si fuese el caso. Le va a pagar hospedaje, alimentación y viáticos. Hay una tabla en el cual el INSS le va a reconocer al trabajador un monto por alimentación, eventualmente hospedaje, y también porque llevé un caso de un señor de Pital que tenía que desplazarse de Pital al CENARE, al Centro Nacional de Rehabilitación, y se iba en ambulancia. También eso lo cubre el INSS en caso de ser requerido. El monto de alimentación y los viáticos, hay una tabla que tiene el INSS, y que esa tabla por supuesto va a variar de acuerdo por año, ¿verdad? De acuerdo a la inflación que tiene el país. Si ustedes en algún momento desean saber cuál es el monto, eso está disponible en internet, sobre los gastos de viáticos. El artículo 221 nos habla de que la notificación, ya se lo había explicado, la notificación debe realizarla el patrono al INSS en un plazo no mayor de 8 días hábiles contados a partir del momento en que ocurre el riesgo. 8 días hábiles es de lunes a viernes, más lunes, martes, miércoles de la siguiente semana, por así decirlo. Se excluye sábado y domingo. El artículo 123 habla sobre los distintos tipos de riesgo de trabajo. Hay incapacidad temporal, permanente, menor permanente, gran invalidez y muerte. Pero para no hacer extenso este video, porque este video lo vamos a hacer de 30 minutos para no perder la atención de ustedes, pueden ver ahí en el artículo 123 los distintos tipos de incapacidad, empezando
por la incapacidad temporal, que es la más pequeña, y en el otro extremo la muerte o la gran invalidez, que es la etapa previa, digamos, a la muerte, donde una persona quedó totalmente inválida y que no se vale por sí mismo. Ahí están los temas, los invito a leerlo. Aquí estoy en mi computadora viendo el resumen que les envié. Estudienlo. Este video les va a servir para que ustedes puedan fortalecer el conocimiento en cuanto a riesgo de trabajo, y cuando tengamos la clase magistral pueden evacuar sus consultas o bien por medio del chat que tenemos establecido para este fin, pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes. Feliz tarde.